plus en la Copa para rotar jugadores, para probar. Creo que en este caso, tanto Valencia como Pozuelo pusieron toda la carne al asador, ¿verdad? A ver qué sale. En el primer partido ellos dominaron un poco las formaciones fijas, era el primer partido de liga. A ver cómo nos encontramos hoy. Dos equipos que vienen con un andar un poquito irregular en la liga. A ver si hoy se puede plasmar lo que viene trabajando Valencia desde hace unos meses ya, ¿no? Así es. Bueno, el colegiado pite el arranque del partido. Patada alta, va a buscar Mati Vila. La recibe el Valencia, la recibe Robin, que va al piso y forma en el rack. Sale 9 por el ciego. Chino que avanza, va al piso, levanta y sigue jugando. Va Roberto del Monte. Muy bien, ese avance. Juegan afuera con el gato. El gato va larga con Jere. Entró como un toro. Muy bien, Jere. Sigue jugando por afuera. Juega Gato. Chino. Larga con el guante. Avanza Gasol. Busca los espacios. Sigue. Va al piso con el rack. Va esa tercera línea arriba. Jere que aguanta el tackle. Vale, está formado ese rack. Saca el 9 con el chino afuera. Siguen jugando afuera. Hay espacios. Ataca Mati. Buena por fuera. Bueno. Y trae, señores. Arrancó enchufado el Valencia. Tremendo el Valencia. Fase de juego, moviendo la pelota de punta a punta. Muy buenas combinaciones, buenos pases. Rack rápidos. Tremendo try de Valencia. Uno de los mejores de la temporada. Bien trabajado, ¿no? Arrancando atrás de mitad de cancha con pelota dominada. Ganando los contactos. Muy bueno. Estamos viendo que Jamie tiene la camiseta número 10 y el Gato tiene la número... ¿La 12 o la 13 tiene Gato? Para que no se confundan. Me parece que es por un tema de tallaje o tallaje. Pero no vamos a decir a quién le queda chica. Bueno, chicos. Va a ir a los palos Chino, que está con la 12 Chino. O sea, 13 Gato. Sí, señor. Adentro. Bueno, esperemos que mantengamos esta intensidad todo el partido. Ojalá, ojalá. Va a ser difícil. La verdad que los entrenamientos del Valencia son intensos. Creo que el equipo está preparado para aguantar un partido de muchas fases, de mucha continuidad. A veces no se puede, obviamente. Pero me parece que estaría muy bueno poder jugar con esta velocidad. Bueno. Vamos a ver. Va otra salida de Pozuelo. Va a patear el 15. Patada alta. La recibe. Sí, señor. Ah, tackle. Pelota suelta. ¿La tiene Pozuelos? Sí, la tiene Pozuelos. Arma el rack. Forma ahí una célula de 3, pero juegan atrás. Pelota larga. La robó el Gato. Y se va el Gato. Le tiró Gasol. Sigue el Gato. Muy bueno. Try, señores. Segundo try en menos de 5 minutos. Muy buena en saldo. Muy buen arranque del Valencia. Tremendo. Un error en la salida y pensamos que nos iba a costar un poquito más. Tremenda presión bien arriba, bien leído por el Gato, interceptando. Y le dio la gasolina para llegar, ¿no? A Gasol le pinchó un poquito Iván Apoyo, el número 7 de Valencia. Tremendo arranque del Valencia en 3 minutos. 2 tries. Ojalá sean todos los fines de semana así, ¿no? Vamos, déjame mi ilusiones. Déjame soñar. La gente pide la hora. Terminalo. Se viene el chino con la conversión. La transformación. Le pega el chino. Afuera. 12 para el Valencia, 0 para Pozuelo en este tremendo arranque de la Copa del Rey. Y me parece que Gasol no va más, ¿eh? Se prepara Pablo Lamertín para entrar. La bestia, Pablito. Sí, muscular, ¿no? Sí, parece que fue ahí, le tiró el pinchazo. Bueno, excelente robada del Gato Quiroga, que más que Gato es Spider-Man, parece.
Parecía un chita. Nos iba a acompañar. Cambio de Gasol, entra Pablo Lambertín. Sale Pozuelos, alta. Se le escapa a Mati, pero la recibe de atrás. Pablo Aragó, muy bien. Sale pasado Pozuelo, me parece. Pero bueno, la agarra Jere, va al piso. Patada alta de Alex. Sí, de Axel. Mati del Chino. ¿Qué cobró, señor? No, fue atrás el pito. Ah, muy bien. Ah, no, pitó acá. Golpe. Pasado, cobra. Sí, ¿Qué está muy bien. pasado? La viste, Mauri, ¿eh? La vi, sí. Sos una bestia. Nos iba a acompañar Emilien Cabalé hoy, que está por tema de una pequeña molestia, no juega, pero... No, lo vi que se fue al baño. las uñas del pie. Sí, yo lo vi. Estaba en el baño, se le hizo tarde. Patada del Chino afuera. Buena patada del Chino, patadón. Va a ser touch para Valencia dentro de las 22. Tenemos al guante acá. Están planificando algo con Orbaneja, ¿eh? Espero que sea el partido, ¿no? Sí, espero que estén hablando del partido, muchachos. Pedimos disculpas, el streaming anterior no funcionaba el micrófono. A todos los que nos avisaron, ya está solucionado. Le dimos una paliza al camarógrafo. Se quiso resistir. Mol para el Valencia. Va. Buena defensa de Pozuelo, pero sigue avanzando. Me parece que hay ventaja. Deje jugar. A ver si deja jugar. Hay ventaja para el Valencia. Se prepara para jugar ahí cortito. La tiene Axel. Va el gato. Buena Jamie, buena entrada. Lo taclea bien a Jamie. Ahí va para Epa. Eso me parece... Bueno, volvemos a la ventaja. A ver, el árbitro para el tiempo. Ahora una amarillita para Pozuelo. Derrumban el Mol. ¿Qué te gustaría que pase ahora, Mauri? ¿Line y Mol? ¿La jugás rápido? Me gustaría... Bueno, ¿por qué no una Scrum? Scrum... Puede ser, ¿eh? Para marcar el territorio. 7 minutos de partido. 12-0 para Valencia. Golpe de castigo, pleno ataque, a ver qué deciden. Los chicos me parece que van a ir al line. Sí. Van a ir al line. A la touch. Touch para Valencia en 5 metros. Vamos a hacer un buen mol ahora. Se está practicando el tema del mol. Las formaciones fijas lo estamos entrenando bien en la semana, Mauri. Sí, se está entrenando bien. A ver, mira. Este es el examen. A ver. De la práctica. Sí. Hay buena defensa de Pozuelo, buena postura de Valencia, tiene el control, a ver si puede arrancar. Primera detención marca el árbitro, el Valencia está bien armadito y se desprende Julián. Va a ser try de Julián. La ley del ex. Sí. Se escamó. Resbaladizo. Resbaladizo como chorizo en bandeja de vidrio. Tremendo, buen try del Valencia, tercero. Tercero del Valencia en 8 minutos, por favor. ¿Qué está pasando? ¡Buena, Juli! Nuestro colombiano favorito de momento. Tremendo try del colombiano. Si te digo la palabra Colombia, ¿con qué lo relacionás? Y se me viene café. Perfecto. El que esté pensando... Café, porque está lindo el Sí. tiempo. Café o playas lindas. El que esté pensando otra cosa, por favor, que se haga ver por un psicólogo. Mandamos un abrazo grande al Marcos Rata Herrero. La verdad que lo echamos mucho de menos, ¿no? Mamá. Trae alfajores, papi. Sale el gato con el pie. Buena patada, estaba bien parado el 10 de Pozuelo.
Le pegó la venenosa Wayne. La va a descargar Orbaneja. ¿Llega? Sí. Pelota al piso, va para atrás. Muy buena. Ajá. Metete para adentro, Chinito. Eso. Hagamos buena, empezamos. Empezamos a trabajar. Muy buen rack del guante y de Jamie, ¿no? Bien rackeado. Lo vemos muy activo a Jere. Que por cierto le manda saludos Daniel Biondo. ¡Uy! Mirá la que mandó. ¡Ay! ¡Volvé, Pablito! Qué buena había sido. Buen pase del chino, buen offload. Sale Robin. Buen tackle de Capitano. Está bien parado Javi Orbaneja. Estamos 22. La devolvemos con el pie. Uy, la quiso contraatacar el loco. Mirá. A ver. Vamos, Tibila. Ah, bueno, el Valencia está con todo, muchacho. Mirá, Pablito Aragón. Ah, bueno. ¡Ay, Dios mío! ¡Dale, nano! ¡Ah, bueno! No, vámonos. Cerrame la 8 con un cortado. Tremendo try del Valencia de contra. No puedo creer. El try de la fecha, ya está. Sí, hasta ahora 2 tries de la fecha tenemos. Para los muchachos de a 5 metros, le agarramos la tarea. No miren otro partido. Tremenda contra del Valencia. Javi Orbaneja se anima, se la da Mativila. La tocaron todos. Tremendo try. Que lo define Mario el Guante de Albacete. Festeja el presidente Eduardo. Festeja el Valencia. Y sonríe Cabe. Sonríe el Caberreche. Igual no digamos nada porque el otro día Escocia iba ganando 21-0 y los Pumas se lo dieron vuelta en el segundo tiempo. La patea el chino. ¿Pata? ¿Dónde el chino? Adentro. A ver, me perdí. Bueno, y va a salir Pozuelo, un Pozuelo que no encuentra todavía. No se pide en el partido. Sí. Difícil el panorama venir a jugar de visitante, estar 26-0 a los 12, 13 minutos, difícil, ¿no? Sí, hay que aguantar el ritmo. Patada al fondo. La recibe Kim y va a atacar arriba. Ay, se le cayó. Se cae la pelota, la agarra el 2 de Pozuelo. Sí. Ataca arriba. Rack y juegan afuera, pero la pelota va al piso. Sigue porque va para atrás, ¿no? Tremendo tackle del chino había sido. Ah, ventaja de Pozuelo. Estaba pasada la defensa del Valencia. ¡Palos! ¡Palos! ¡A sumar! ¡3! La gente está muy activa, por lo que veo. Sí, pide palos. Pozuelo que va a la touch. Y bueno, va a tratar de ajustar diferencias. Va a echar el número 2 de Pozuelo. El señor Alonso Cabezo. Va al 1, cierran, arma el mol, está suelta, defiende el Valencia. Bien Roberto ahí abajo, saqueando. Sigue Pozuelo, ahí en el cortito. Hace el pica el gol. A ver si pueden lograr avanzar. Johan muy bien ahí esa defensa. El pescadito del rack. No mucha pelea, ¿no? ¿Todavía? Todavía no. Ahí Pozuelo que intenta, sigue atacando en el corto. El Valencia que defiende. Sigue Pozuelo, hay ventaja de Pozuelo. Va a haber ventaja. Y me parece que hubo un golpe, por lo que. Pero no pudimos verlo de ello. Sí, me parece que hubo un golpe ahí un poquito con el hombro. Parece que fue Robin, el capitán.
Hace el pie número 8 de Pozuelo. Sí, por suerte no hay tarjeta. No vimos realmente qué pasó. Buena defensa de Valencia, bien involucrado Cameron Kinross, bien involucrado Pablo Larraquín ahí abajo, defendiendo como guerreros, en la primera línea también. Va a ser golpe de castigo para Pozuelo, que va a ir de vuelta a buscar la pelota. Ahí en la defensa Mativila y Robbie ya se hablaron. A ver si propone Molo, propone alguna jugada mágica. La recuperamos. Bien, salida con el pie de Axel. Jala. Muchas gracias. Para el Valencia, pasando a mitad de cancha. No, tremendo. Vamos, Chino, vamos. Va a tirar Johan. ¿Sí? Me parece que era el cumple de Luchi, pero no es un segundo. Pero bueno, va a tirar Johan. No es habitual que tire él, pero estamos probando variantes. A ver, la cabeza pasadísima. Pero bueno, lindo tamaño el 14 de Pozuelo. Contra Rack de Camp, un luchón. Se quedó medio sentido el gato, ¿qué pasó? Buenos tackles, buena defensa del Valencia, me gusta esta actitud. Nos vino bien el parate. ¿Para qué hablé? Mirá Johan volviendo. Ahí no. Bien el Pozuelo. Se recompuso la defensa de Valencia. Va a ser Melé para Valencia. Una de las primeras. Para Loki. ¿Puede ser la primera del partido? A ver. Me interesa ver esta faceta de juego, que en el primer partido ellos nos dominaron mucho, creo que generaron 10 golpes de castigo para mí. Después de ese partido hemos mejorado mucho. El gato está en nuevo sentido, se prepara con movimientos precompetitivos. Vicente, Rubén, Ricos. Vamos a ver esta primera melee. Va al piso. Ahí habla marca del colegiado. El Valencia que tiene dividido los 3 cuartos. Ahí mucho larga, sí. Friquí juega rápido con el chino afuera, patada alta. A presionar. La recibe el 10. Va también patada alta. Tiene que volver el Valencia. La recibe. La tiene Pozuelo. La tiene Pozuelo, sí señor. Defiende el Valencia muy bien. Ataca por fuera con el 12. El 12 se juega su duelo. Buen placaje de Juli. Hay rack. Golpeó Juli. Vale. Corta y hay ventaja para Pozuelo porque está pasada la defensa del Valencia. Y a ver si viene el Fillo. Está golpeado Juli. Me parece que sí, fue del mismo tackle, ¿verdad? Sí, parece que se golpeó. Tres golpes de castigo por defensas fuera de juego. Así que si fuese... Jamie que se tiene fe, va para adelante el loco. Tremendo golpe. A ver, Cameron la pasa. Mano, vamos, Robbie. Va en contacto Roberto. Hoy de talona. Johan Demetrius para adelante. Queda solo. No, pero me están
A ver, la jugamos. Manos. Buen salteo con espacio para Pablito, que es muy rápido. Es muy veloz. Hay buenos racks de Valencia, me gusta. Luego atrás. Ahí está, Jamie le pega. Es una buena patada con mucha presión para Wayne. Le tira de Zeppelin. Para pegarle de Zeppelin dicen que tenés que tener más de 30 años. ¿Puede ser? 32 específicamente. Buena patada del gato al medio. La tiene el número 10 de Pozuelo. Buena patada. La tiene el guante, recibe afuera. Va a ser touch para él. ¡Ay, se la juega el guante! Ah, estos chicos no quieren parar. ¿Cómo? Ay, no pasa la 5, guantecito, mi amor. Estuvo buena la intención. Creo que hay momentos donde podemos esperar. Va a ser line para Pozuelo. Va a echar el número 2, Alonso Cabezos. ¡Oh! ¡Tremenda! Está muy bien pescada, ¿eh? Sí, sí. A ver qué cobra. ¿Qué dice? Nadie sabe qué pasó, claro. Dale, jugala, dale. Revancha. No, al revés, al revés. Al revés es para Pozuelo. No pasa la 5, había metido la mano Julián. Dale que... El free kick, defensa, dale. Bueno, me parece que se equivocaron, pero bueno. No podemos... Yo creo que no pasó la 5, Julián Belandia mete la mano y le cobra que no pasa la 5. Patada alta. Carga a Pozuelos. La recibe Chino. Muy bien. Juegan por fuera. Buscan los espacios. Va Mario al piso. Hay rack. Patada del 9 arriba. Ataque el 15 de Pozuelos por fuera. Va el 10. Se juega el duelo. Buen tackle del Chino. Y me parece que está pescada. Muy bien. El número 3 del Valencia, Johan. Johan la pescó. Sí, sí, la pescó Johan. La ensució Cam Kinross. La termina pescando Johan. Robin la quería jugar rápido. Me parece que lo insultaron y se... No, se lo dijeron de buena manera. Estos chicos hablan bien. Siempre con respeto. Va Chino, va a buscar largo afuera. Sí, señor. Buena patada. Y vamos a ir a la touch a favor del Valencia. 22 minutos de juego. 26-0 a favor del Valencia. Entra en una meseta media lógica el partido, ¿no? Después de 12 minutos, 4 ensayos. Lógico que... Un poco. Sí, sí. Así que bueno, vamos a ver qué propone Valencia. Touch reducida. 2 delanteros afuera. Amada Julián. La recibe Mati. Vamos a tocar el centro. A ver qué sale. Va el Chino. Y mirá, logró pasar, ¿eh? Se corta Cameron. Uy, guante. Y va Pablito con espacio, ¿eh? Sí, ¿eh? Try. Pablito, vamos, trae, carajo. Muy buen try del Valencia. Muy buen lanzamiento. Rack rápido en el medio. Y la volamos para afuera. Que Pablito Aragó, la verdad, él es el hijo del viento. El Raldo, es un Raldo. Sí. Bueno, el partido por el momento 31-0. Falta de la conversión. El entrenador que junta a Pozuelo ahí a hablar. Sí, los dioses del rugby hoy parece se levantaron del lado de Valencia, ¿no? Sí. No, de aquí la línea. Nos mandan mensajes acá al privado que si el partido termina con punto bonus, todo el plantel está invitado a comer a parrillero, fuegos y vino. Sí, qué bueno. Qué Sí. bien que se come ahí, ¿no? Muchas gracias, le mandamos a Mauricio esta invitación, no nos la esperábamos, pero le agradecemos.
Dice que no se escucha bien, puede ser. Acá nos dicen en el chat. Sale el 15 de Pozuelos al fondo. La recibe Jamie y va afuera. Tenemos una tucha a favor de Pozuelo. Las bombas de fondo. Sí, está llegando la torcida del Valencia. Mucha gente viendo el partido, ¿no, Mauri? Mucha gente, yo creo, a ver, según la etiquetera dijeron 25.000 personas, ¿puede ser? Sí. Estadio completo. Ataca el Valencia, va el chino por fuera, va el balón al piso, pero continúa. La pasó Jamie, chicos. La pasó Jamie, eso es nuevo. Y la va a buscar de vuelta. Ay, se le cae a Javier Baneja. A ver, Cameron. ¡Upa! Epa, eso medio a la cabeza, sin brazos, pero bueno. Yo prefiero que dejen jugar antes que cobren cualquier cosa. Intenso Cameron, trabajando mucho Cameron. Buenos golpes, buenos contactos. Toda la defensa del Valencia de pie. Buen tackle, Pablito Aragó. Uy, se cortó por el... Muy bueno. Buena defensa del Valencia. Le ganaron pocos metros. Buenos tackles, siempre bien parados. Y va a ser touch para el Valencia en zona de defensa. Le mandamos un saludo a Carlos Tarter. Ya por el apellido sabe quién es. Un crack, nos sigue desde la cuna. A ver si nos manda algo ahora cuando vuelva el hijo de vacaciones. Claro, nos conformamos con un fernecito, Tira una tremenda napolitana Johan, pero la baja con dos manos. Mati Vila. El pisero. Sí. Va a ser golpe para el Pozuelo. A ver por qué. Se tiran en el rack, dice el árbitro. Sí, parece que sí. Vamos a ver, Pozuelo va a buscar seguramente la touch. Aunque nosotros queremos que vaya a palos, ¿no? Larga, muy buena touch. Tiene una muy buena patada, Wayne. Sí, es muy bueno el 15 de Pozuelo. Vamos a ver este line de Pozuelo. Lo levanta. Muy buena robada del Valencia. Que avanza por fuera. Va Jere. Muy activo el Valencia. ¿Se puede subir el volumen? Sigue atacando. Sí, dice que ya está bien, ahí consolida el Valencia. Juega afuera. Uf, buen tackle de Pozuelo. El rack. Ahí sí. Había sido un buen tackle. Había sido un buen tackle. Bien Pozuelo utilizando para pescar. Y... Estaba medio solo, Cam. Sí, llegamos tarde. Cuando llegas tarde. Pasan esas cosas. ¡Palos! Vamos, Pozuelo que va de nuevo al line. No le hace caso a la tribuna que le pide palos. Y en Valencia que empieza a bajar la temperatura, ¿no? Sí, yo por suerte me vine abrigadito. En el entretiempo vamos a cambiar un poco la temática. Va a haber dos entrevistas espectaculares a dos jugadores actuales del plantel senior de Valencia. La tira pasada Pozuelo, igual la recibe en el fondo del line. Hay una buena defensa de Cameron. Hay ventaja ahora. Hay ventaja. Sigue tacleando. El Gato que se involucra. Propone pick and go. Roberto bien abajo, espera junto con Pablo Lamartín. ¿Les ganaron el abajo? No. No. Se tiran con todo. Buena defensa, ¿no? Sí, buena defensa, buen ataque, pelota controlada. Y va a ser try de Pozuelo en 29 minutos, 31-5. A ver quién fue. El número, parece segunda línea, ¿no?
Parece que sí. A ver que no vemos el número de quién fue. Se juntan los jugadores de Valencia bajo palos. A ver qué podemos ajustar. El número 5. Alfredo Agustín de la Rubia Mora. Qué nombre, ¿no? Sí, Alfredo Agustín de la Rubia Mora con el ensayo. Le dicen Tati. Mandamos un saludo a toda la gente de Pozuelo que está viendo el partido. Te mando saludos, Feli, a los chicos de a 5 metros. Y le mandamos también un abrazo grande. Unos genios. Un abrazo grande, les hacemos más fácil el trabajo. Miren los primeros ensayos del Valencia, los 2 de la fecha. Le queríamos mandar un abrazo grande al comentarista de San Cugat que nos estuvo viendo la semana pasada, pero no nos escuchaba bien, nos avisó y no lo pudimos solucionar. Pero hoy sí que se escucha buenísimo. Sé que nos habían extrañado, nos echaban de menos. Salida. Pueden ir a visitarlo a la fe al camarógrafo anterior. Sí, ya estuvo de alta, está de alta. Va a salir el chino, la va a ir a buscar el guante, la va a ir a buscar Julián, la va a ir a buscar Cameron, todos a por esa pelota, a cazarlos. Ahí va. Ay, si se pasa hasta el guante. ¡Ay, casi guante! Buena recepción de Pozuelo, me gustó. Lo justo es justo. Se prepara. Buen tackle de Jere, buen tackle de Mati. Que jueguen desde el suelo. Que la juegue, ¿cuánto tarda? Ay, había buena presión. Viene Javi. ¡Buena, Javi! Ah, bueno. Ah. Sí. Había sido una muy buena recepción de Javier Orbaneja. Descarga con el guante. Que intentó pasarla antes de irse, pero fue adelantado, ¿verdad? Mucha presión. Sí, mucha presión. Pocos centímetros diríamos. Muy participativo Jere en defensa y en ataque, me gusta. Va a ser Melé para Pozuelo. Los tenemos acá cerca a ver qué podemos decir de esta Melé. El Cabe dando indicaciones desde afuera. Buena Melé del Valencia. Gira un poquito. Sale el 8. Bien Cameron. Buen tackle. Me gusta Cameron. Intenso es el loco. Epa. Está bien, no pasa nada. Prefiero que dejen jugar antes que cobren cualquier pavada. Me gusta el árbitro, lo digo ahora. Buena línea del número 7. Se mete por dentro Pozuelo, empieza a buscar los espacios por dentro. Se despertó un poquito Pozuelo. Sobran ahora, buenos tackles del Valencia. Ay, a ver. Buena defensa, extrema defensa. La van a hacer lenta y a ver. No lo esperes. Puede pescar Riojan, ¿eh? Sí, claro que sí. Hay ventaja. Hay ventaja. Salgamos de ahí, chicos. Va a ser una puntada más seguramente. Sí, porque está el 9 metido. Sí. Ahí va, pimba. Ahí se posiciona Gato. Sí, hay buenos racks. Me gusta el rack de Valencia, está mejorado. El Gato le da. La saca ahí nomás. Sí. Bueno, una patada era difícil, había mucha presión. ¿No había ventaja? Me pareció que había ventaja antes. ¿O era de Nocon? No, me parece que no había ventaja. Pero bueno, vamos a ver este line a favor de Pozuelo. Muy bien, el Valencia. Segunda pelota robada del line. Con dos manos. Sí. Tenemos un rack adentro de 22. A ver si busca otro punto de contacto. Se corta Johan. Me parece que está fuera de 22. Gato que va largo y pelota fuera directa. Sí.
Ahí me parece que Gato entendió que estaba dentro de 22, pero no, ya había salido por unos centímetros. Sería bueno ahora salir con un poco más de solvencia, hacerlo más fácil. Una buena patadita a defender, estábamos bien en defensa. A ver si podemos recuperar esta touch. Tenemos jugadores muy altos, así Sí. que para todos los equipos es difícil, ¿viste? Jugar una touch contra jugadores tan altos. Va a atacar Pozuelo, propone una touch completa. Me parece que van a hacer mole, por cómo están. Va Julián Lo arriba. esperan. Buena touch de Pozuelo, cierra el mall Sí. y se empiezan a armar. El Valencia que está defendiendo, Sí, sí. ese mall por el momento no avanza. Muy buena defensa del mall del Valencia. Al ciego. Free kick porque levantó antes. ¿Sí? Ataca el 8 de Pozuelo. Bien. Tacle del Valencia con todo. Y la Ay, no la recuperamos. Pensamos Pelota no con, puede ser. que sí. A ver, no. Golpe en contra. A ver a quién fue. Vamos de penal a favor de Pozuelo. Vamos a ver qué propone. Va a buscar la touch. El número 15. Amarela. Ah, amarito para Robin. No, para Cam. Creo que por reiteración de infracciones, ¿no? Le digo de arriba. No, de él. Ah, vale. Ahora sí. Melé, a ver ahora. A la melee. Valencia tendrá que meter un backs. ¿Qué haces ahí, no? Qué difícil, ¿eh? Buena decisión de Pozuelo. Pelota que va al piso, el día ataca por el ciego. No hay nadie. Y trae de Pozuelos. No quiero ser malo, pero es Pozuelo. Pozuelo. Sí, la Bueno, S. perdón a todos. La S es para la Nasta. Muy buen try del 10, ¿no? No, del 11. Cambió de frente, pase largo. Y el número Luis Montoro. Luis Montoro pone el 31-12 parcial. ¿La mete o no la mete? Pedro Sánchez. La gente le intenta tirar malas ondas al pateador. Y la pelota va adentro. 31-14, 38 minutos casi. Falta poquito para que termine el primer tiempo. ¿Qué opinas del primer tiempo, Mauri, de momento? La verdad que me gustó, intenso. Todo el primer tiempo, bueno, los primeros minutos del Valencia, ahora Pozuelo que está encontrando también. La verdad que un partido está divertido, ¿no? Lindo partido para ver, ¿no? Sí. Entretenido. Vamos a buscar la salida, a intentar recuperar. Valencia con 14 por la amarilla a Cameron Kinross. Que en el chat dicen que les hace acordar el 8 del año pasado, Cameron. No sé tiene un poquito menos de pelo. Buena salida, presión. Va a contraatacar. Buen tackle de Pablo. Ojo que está bien parado Johan para recuperar, ¿no? Sobran los de Pozuelo. El guante va. A ver el tackle. Ah, la pellizcó Julián. No, bueno. Bueno, va a ser melee para Pozuelo. Una y una. Pero si primero se le cae, me imagino, a Pozuelo, ¿o no? No sé. Vamos a darle la derecha al árbitro que lo está haciendo muy bien. No hay que... Vamos a seguir así, estamos bien.
Forma con 7 el Valencia por la amarilla. Echa el 9 Mauro Prados. Está girando siempre, ¿no? La Melé. Lo están girando a posta, me parece. A ver, Pablito defiende. La pescó Pablo Lamertín. Buenísimo. Buenísima esa pelota recuperada. Buena defensa del tercera línea valenciano. Line. Touch. Y Mol, ¿no? Le pega al chino, no se quedó muy conforme con su patada, pero no fue del todo mala. Touch en 22 para el Valencia. Sí, sí. Y le mandamos un saludo a la familia de Chino de Salta que están viendo el partido. Unas empanaditas salteñas. No me hagas. Me haces mal. Me parece que sí vamos a ir con el Touch y Mol, ¿eh? Sí, sí. Está Roberto ahí para recibir. Julián con 2 manos. Se arma el Mol. Se desprende Julián. Se rearma ahí, va Jere al contacto, apoyado por Mati Vila. Lo llevan un poquito para atrás a Jere. Está solo y es bien recuperada por Pozuelo. Bien recuperada, estaba solo Jere. En esa célula había 2 personas, ¿viste? Que faltaba en esa situación de tanto conflicto al menos 1/2. Pero bueno. A ver. Parece que queda. Ah, guante, querido. Ay, dale, guantecito. No, bueno. Casi, guante. Y terminó el primer tiempo. Te salvaste, guante. De la que te salvaste, guante. Primer tiempo disputado, ¿no? Una primera mitad muy para el Valencia. Se despertó un poquito Pozuelo al final. Sí, señor. Partido muy dinámico, muy lindo de ver. 31-14. Vamos a ver esta segunda parte cómo empiezan los dos equipos. No hay que inventar nada, ¿no? Nada. Pie, defensa y seguimos con el mismo libreto, ¿no? Cuando se puede jugar, se juega. Cuando no, rescatamos. Bueno, nos damos una breve pausa y en breve volvemos con las entrevistas. Con las entrevistas que lo van a disfrutar. ¿Salieron bien las entrevistas? Le mandamos gracias Dani Navarro y Guardín González. Las no promesas que tenían entrevista y no se presentaron. Las promesas del Valencia que no juegan. Bueno, pero viene jugando. Antes de seguir, queríamos mandarle un saludo muy grande a Juan Mesigos y al Rata, ¿sí? Y queríamos decirle que se queden donde están nomás. La gente estaba haciendo una colecta acá, vimos y preguntamos, che, ¿para qué es la colecta? Para cambiarle el pasaje al Rata y a Juan, que se queden un rato más donde están. Ya estaba Pozuelo en el campo también. Está fresco, por eso ven a algunos jugadores haciendo una pequeña reactivación. Bajó la temperatura en Valencia esta semana, ¿no? Baja. Sí. Hace una semanita que se nota el frío a la mañana y a la noche. Está para prender la calefacción ya. Sí. Ahí me cuenta Soto que sale a buscar troncos para ponerle leña a la... No te desubiques. No. Así era, concluido la concha de su madre.
Buen bigote de Movember del número 5 de Pozuelo, ¿no? Tremendo bigote. El 10 de Pozuelo, neozelandés, ¿verdad? De padre sí, de madre también. ¿De la isla norte o la isla sur? Del oeste, me parece. Vamos a comenzar el segundo tiempo. Se prepara el chino para salir. Todavía le quedan un par de minutos a Cameron afuera con la amarilla. No vemos cambios en el Valencia. Creo que hay un cambio en el Pozuelo en la primera línea. Entra el número 16. ¿Puede ser, Mauri? Patada larga del chino. La carga Mati Vila. La carga Roberto. Buen tackle de Robin. Sí, lo plantó en seco. Y la recuperó encima. Tremendo. Muy buena acción del capitán de Valencia. ¿Qué te gustaría? ¿Te gustaría 3 puntos? ¿Antes del minuto te gustaría 3 puntos? Sí, palos, palos. Sin duda. Pide palos, nos hace caso el chino. Buena acción en la salida. Va a buscar tackle y se la pesca. Espectacular. Vale, esperemos que sigamos con esa energía. Que el Valencia como que está teniendo buenos arranques, ¿no? Lo vimos en el primer tiempo. Va a patear el chino. Confirmame cambio en el Pozuelo, número 16, por el número... Mandamos un abrazo grande a Guille Brasil, que nos está viendo. Patea el chino. Adentro, 3 puntos más para el Valencia. Gracias, Guille. También quédate donde estás. Disfrutá. Está todo controlado. Alcanza la colecta para los 3, ¿eh? Vemos acelerando los movimientos precompetitivos a Fatan Ecuaga. Primera convocatoria con élite. Sí, y a Emi Pirro, primera convocatoria con élite. Ya lo habíamos dicho, pero Soto no estaba muy atento, parece. Sale, le da de rastrón Wayne. Buena patada que recibe Jamie. Jamie le pega. Parece que en el vestuario se puso las botas al revés, Jamie. Sí, está. Le pega medio futbolero, ¿no? Sí. Buen comentario. No usan las botas como los coches allá, que manejan de la Claro, derecha. claro, es inglés, entonces se la puso al revés, ¿viste? Vamos, Pablito, buen tackle. Hay un rack rápido de Pozuelo. Y agarró el 3 a el más fuerte del equipo, al ala del Valencia. Lo hizo rebotar a Pablito, que con mucha valentía se tiró, pero no alcanzó. Tema de quilajes. Buen ensayo de Cristian Moreno. Se nota, ¿no? La potencia. Yo creo que el Pilar debe pesar 3 veces lo que pesaba. Claro, el triple. Hay un jugador en el suelo, lo está atendiendo el fisio. Creo que es El número 7. Sí. Bueno. Buena patada del neozelandés. No, me parece que Wayne es sudafricano, Ah, me está cambiando. pero él es 15, Ah, bueno. de padre. Bueno, 34-21, no hay nada dicho. 3 minutos del segundo tiempo. Se prenden las luces en el estadio del Valencia ante los más de 25.000 personas asistentes. Me parece que te quedaste corto, Feli. Porque entraron algunos más en el entretiempo. Patada del chino larga a 22 contraria. La recibe el autor el número 7 de Pozuelo. Va al piso. Valencia que está listo para defender. Mete Pozuelo una célula de 3. Buena defensa del Valencia.
Ataca por el ciego, sobra Pozuelos por afuera. Buena defensa del Valencia. Tacle se levanta, juega por adentro. Pelota al suelo, sí señor. Hay Melé. Aván de Pozuelo y Melé a favor de Valencia. Primera Melé del segundo tiempo. ¿Entiendes algo de Ray? ¿Tú crees que nosotros Viene al bar nomás. hemos venido a beber, ¿sabes? Estamos bebiendo y luego nos vamos. Primera Melé del segundo tiempo. Te voy para allá, boludo. Volvió Cameron. Volvió Cameron. Qué animal, cara. Ahora 15. sí, 15 contra 15. Pierde de casa. Hay un buen grupo de finishers en el Valencia para el segundo tiempo. Creo que cambios que pueden dar un buen impacto. Siempre y cuando entren enganchados, ¿no? Va a ser Melé para el Valencia. Gira para ahí, se levantó Mati. ¡Ay! La tiene Pablito, la hace buena. ¡Ay, nocón de Pablo! La recupera Pozuelo. Mirá Jamie. Salió Jamie con todo. Barrelo. ¡Frío, frío! Bien, buen tackle de Pablo Aragó con Jamie. Está armada la defensa del Valencia. ¡Arriba! Recibe el perfecto. número. Bien. ¡Mirá adelante! ¡Mirá adelante! ¡Taque ahora! ¡Taque! Se pone como loca la gente. O Soto más que nada. Quedó sentido el gato de vuelta. Hay buena defensa del Valencia, todos de pie. Hay números arriba, vamos, una buena presión. Dale Jamie. Bien, Pablo. Tercer tackle de Pablo en esta secuencia de juego. Ahora hay un buen tackle de la primera línea, Johan y Jere. Qué mala decisión meterse entre esos dos. Sí, la verdad que sí. A ver, gato. ¡Ay! ¡Qué lástima! Ah, bueno. La tiene el guante, va corriendo contra el tercera línea. Bien, guante, bien decidido. Hacemos buena. Tenemos buena touch. Pelota complicada. Cerró como el lateral izquierdo, me hizo acordar a... Nos hizo acordar a Cucurella acá el... Cucubella, el de los pelos largos ese. Entra Fatan. Sale Julián Belandia. Buen partido de Julián. Acá me dicen Fatan que es áspero como patita de langosta. Epa. Pasó. Creo que no pasó las 5 yardas. Va a ser Melé para el Valencia. A ver qué pasó. No pasa las 5. Melé para el Valencia que recupera la posición del balón en extrema defensa. Sí. Ahí seguro esa Melé y afuera. Patá afuera. Se abrazan Robin y Fatan. Que jugaron un cupón al sueldazo. Lo iban a compartir si ganan. El sueldazo de la 11. Ninguno de los dos quería trabajar y les jugaron. Fueron por eso, fueron a por ello. Explota para arriba la Melé y el árbitro entiende que fue culpa del Valencia. Es golpe de castigo para Pozuelo. A ver qué pasó. Sí, a ver qué pasó. Se junta el árbitro con el lineman. Que nos dice acá la tribuna que con el viento se le voló el flequillo al árbitro, al lineman. Sí. Creo que estamos lejos, por eso no lo vemos el flequito de acá. Sí. Tiene la raya al medio. A ver ahora. Si explota para arriba, se lo cobra el número 1, Jere Tarter. Y el Pozuelo pide Melé de vuelta. Esto es un desafío, ¿eh? Sí. Esto es una invitación a pelear.
A ver si levantamos, tomamos el guante y lo llevamos bien para atrás. Es una guerra, la guerra moderna, y ellos nos están invitando a pelear. En el buen sentido, ¿no? Lo decimos. Avanza de a poco Pozuelo. Se desarma un poco la melee. Va a ser golpe de castigo para el Valencia ahora. A ver, Nobleza obliga. No entiendo lo que cobró. Pero bueno. No entiendo lo que cobró, pero le agradecemos. Sí, me sirve. Me sirve. Cobra aparentemente que se le cruza el 1 de Pozuelo, se le cruza el número 3 Johan. Y eso es lo que cobra. Vamos a darle la derecha que estaba mucho más cerca. Va a ser ahora touch para el Valencia afuera de 22. Seguimos en defensa, pero no tan extrema. Y con la posesión. Sí, señor. El Valencia, que bueno, que se lo vio fuerte en esa melee. Y vamos a ver ahora esta touch. Ay, se pasa, la recibe Pozuelos, que ataca arriba, taclea el Valencia. Sigue atacando Pozuelos. Ahí va el cortito. Está pescada del Valencia. Sí, señor. Pescada de Johan. Que lo vi antes de entrar al club. ¿Viste la resina de los pinos que están afuera? Sí. Se estaba pasando en la mano. Por ¿Sí? eso, sí. Tercera pescada de Johan. Tremendo. Johan Pretorius, Bastaden, García. Valgensin. Sí. Sucesor del originario. Del ¿sí? Conde. Sí. Mirá. Me parece que se prepara para entrar Álvaro Aviñó. Buena esa touch. Gato va con el pie. Muy bien. Y pica. Álvaro, algo que me puedas comentar, Feli, de Álvaro Viñó. Sí. Abonado al Mestalla. Tiene siempre su entrada en el puerta 29. Puerta E. Fila 29 a 110 para el que lo quiera ubicar. Muy bien. Vamos a ver esta touch. Y su peluquero se llama Eder. ¿Ever o Eder? Eder. Ah, muy bien. Touch de Pozuelo, me parece un poquito parcial, pero bueno. Ataca Pozuelos con los backs. Buena defensa del Valencia. Ataca el 9. Robada del Valencia. Ay, pelota al piso. Y hay no con. Vamos a ir al scrum. Primera scrum de Avi. Primera melee de Avi, a ver cómo, bueno, obviamente es súper habituado esta posición. A ver cómo va ahora con el cambio de talona. Tenemos también buen material afuera, está camión para entrar. Y como dijimos, Emi Pirro entrando en su primera convocatoria. Martín Poveda, si le queremos meter un poquito más de kilos a la segunda, que lo vemos moviendo un poco más fuerte a Martín ahí afuera. Buen partido de Roberto, ¿no? Su debut como talona en élite. Sí, muy buen partido, Robert. La verdad, le mandamos un saludo también. Y esa melee que va al piso. Va al piso la melee. A ver, hasta que se acostumbren de vuelta. Me confundo al talona y al número 8 de Pozuelo. Tan parecido, ¿viste? Se ponen la vinchita ahí. Lo vemos al chino a la izquierda de la melee. Gato un poquito atrás, Jamie plano, a ver qué van a inventar. Y es free kick para Pozuelo, no vamos a inventar nada, vamos a defender. No hablen, chicos, no hablen. Mentirón.
Entre el fisio. Mati Vila no entiende qué le cobran, le está preguntando al árbitro. Entra el fisio, me parece que Jack Calambro, el primera línea de Pozuelo. Es que le quedó una patita de Pablo Grau atravesada. Sí. El 16 no sabemos si es fisio o buen amigo que le está haciendo masajes. Pero por cualquiera de los dos motivos le damos las gracias. Lógico, ¿no? Partido intenso, partido que se está corriendo mucho desde que empezó. Así que se cargan las piernas. Entra un señor a darle indicaciones al árbitro. Creemos que es el asesor de los árbitros. Pero bueno, realmente ¿Se puede eso? no sé. No lo había visto nunca yo. Le van a decir algo a las personas en el banco de suplentes de cada equipo. Eso creemos que está pasando. Se está poniendo fresca la noche valenciana. 34-21, 15 minutos, no hay nada dicho. Le pega una bomba arriba venenosa Wayne. La descarga Avi, ¿no? Sí, la descarga la tiene Javier Orbaneja, que recibe de frente. Hay un rack que limpia Fatan. Recibe Jamie. Ahora parece que le pegó con la buena. Ay, qué ojete, le picó bien, mira. Le picó bien a Wayne. ¡Ay! La agarra Jere, cubriendo cancha. Buen partido del gordo. Ah, mirá, rever, todo. Sí, tira de rever. Hay muchos gritos por ahí. Paciencia, paciencia. Está bien ordenada la defensa de Pozuelo. A ver qué hacemos. Bomba arriba de Axel. A presionar con todo. Va Pablo, va Fatan. Buen tackle de Fatan. Llega Johan. Lo pasaron por arriba. Tiene la pelota igualmente Pozuelo. Se están tirando con de todo. Patada cruzada. No, a ver qué pasó. Se mete la mano en el bolsillo el árbitro. No vi qué pasó. Amarilla para Robin. No lo vi, pero me parece que medio a destiempo. Habrá sido un placaje medio a destiempo. A ver si lo podemos ver, a ver si lo podemos ver con el TMO. Va a ser golpe para el Pozuelo, amarilla para Robin, el capitán. Parece que se prepara para entrar Vicente Ricós en Valencia. A ver, ponle el costado, Mauri. A ver, hay una buena patada de Pozuelo, va a ser touch. Adelante de las 40. Estamos revisando el TMO. 1, 2, 3, sí. Un destiempo. Un poquito a destiempo de Robin, justito. Sale el número 3 de Pozuelo. ¿10 juega Pilar? El número 3. Ah, perdón. Sale el 3 y quién entra. Ahí entró. Entra el 18. No sé quién es, porque no tengo los números, pero. ¿Entró Ricós también? Entra Vicente, sale Jamie. No, Jamie pasa a la punta. Salió Pablito, salió el guante. Mario el guante. Pasa Jamie a la punta, Vicente al centro. Juega, sube la defensa del Valencia. A ver, Cameron. ¡Vamos, Chino! ¡Ay, Chino! bueno! Pero entró muy bien el 11. Ese es del Seven, ¿no? Sevenero. Sí, sí, sí. Ha sido un tremendo tackle del Chino. No, rompió todo. Buena defensa ahora de los gordos. Bien Jere, bien Fatan. Se corta por el lado ciego Pozuelo. Va a ser ensayo de Pozuelo. 34-26. 18 minutos. Uno menos. Por menos para el Valencia. Estas cositas, ¿viste? Complicado, complicado. Nada, esperemos que vuelva a encontrar el camino, ¿no? El Valencia. Que vuelva a hacer pie. La verdad que están jugando bien los chicos. Están defendiendo bien.
Dejaron 2 espacios, lo aprovechó bien Pozuelo, que Bueno, obviamente también tiene grandes jugadores. Estos partidos ya van 2 amarillas, complicado jugar con uno menos. Es mucho tiempo. Totalmente. Tendríamos que sacar la estadística de la cantidad de puntos que nos comimos con uno menos, ¿viste? Son detalles. Se junta abajo de los palos el equipo de Valencia. Se prepara Wayne para patear. Zurdazo. ¿Qué va? Adentro. Tremenda patada. 34-28. Queda a tiro de try. El Pozuelo. Vamos, el Chino va a hacer la salida Chino. La van a ir a buscar los delanteros del Valencia. A ver si llega Fatan, si llega Cameron. Llega Jamie, que está ahí por la punta. Patada larga de Chino adentro de las 22. Recibe el de Pozuelo. Hay un buen tackle de Fatan. Están afuera, ¿eh? Le da con la venenosa de Zeppelin a cargar. La va a descolgar Javi Orbaneja, que le gusta contraatacar. Se mete Javi en las 15. Hay un buen rack. Va Johan. Buen tackle abajo, pero no lo pueden tirar. Aguanta Johan. Sigue aguantando. Hay un buen rack. ¡Epa! Está del otro lado. Hay manos. Hay manos. ¿Qué pasó? No sabemos qué pasó. La sigue teniendo el Valencia por la punta. Se prepara Jere ahora. Buen contacto de Jere yendo para adelante. Es un rack rápido. Ya la tiene Gato. Tira un pase bien Mati. Buenas manos. Era difícil. Lo tienen arriba Mati. Suéltelo. Suéltelo, dice el árbitro. Prepara el Chinito. Va Pablito Aragó, que es... hay que dársela con un poquito más de espacio, Pablito. Deje jugar. Se está metiendo de costado, papi. Bien Mati. Aguantando el contacto. Limpialo, Fatan. ¡Oh! Claro que sí, claro que sí. Tacle alto, va a ser golpe de castigo para el Valencia. La Inimol, ¿no? La Animal. Sí, señor. A ver. Vamos a ver qué pide. A ver qué pide el Chino. Va a pedir palos. Bueno. Va a pedir palos. Vamos, Chinito. Patada dentro. Muy buena patada de Chino. Grande Chino. Todos queríamos que patea los palos. Nadie quería que vayamos al Lightning Mall, pero bueno. Se prepara, entra Camión, sale Jere. Vamos, Cami. ¡Ale, Cami! Buen partido de Jere, sí, me gustó, la verdad. Ahora entra Camión. Está en el 3 ideal. En el ¡Demencia, contacto, dale! Man of the Match. Entra en consideración, entra en consideración. Larga patada de Wayne. Pica, pica. Ay, Dios mío. Ay, Dios mío. Sale jugando Cam. Un buen rack. Bien limpiado por Fatan. Parece más complicado de lo que deberíamos, ¿no? Sí, sí. La recibe Cami. Primer pelota de Camión. La hace buena. Acaba de llegar el Cangre al estadio. Se cae el estadio. Déjala, jala, jala.
Juega rápido. Sobran. Epa, me parece que un poquito... ¿no? Buena defensa. Buena defensa, sí, buen tackle, buenos tackles. El chino, como no. Buen tackle de David, de Johan. Defienden sacar la pelota. Epa, se tira como si fuese una piscina olímpica. ¡Tacle, tacle, tacle! ¡Ah, chino! Bien Fatan cubriendo campo, se recupera el gato. Bien, muy buena defensa, bien Fatan. Enchufadísimo, enchufadísimo Fatan. Entró muy bien, quedó un poquito golpeado Pablito Aragó. Creo que fue el golpe nomás, pero muy buena defensa de Fatan. ¡Arriba, Pablito, dale! Llegando. Se golpeó Pablito, parece. Y Pozuelo ir perdiendo 31-0, tenían que salir a jugar sí o sí, ¿viste? La verdad que muy buena remontada de Pozuelo, ¿no? Mucho no les quedaba para hacer tampoco. ¿Qué iban a hacer? O nos íbamos todos, se ponían a jugar. Sí. Se recuperó Pablito, había sido un golpe nomás. Muy valiente Aragón el tackle, ¿eh? Fue con todo. Calienta el horno Avi para tirar. Mativila en la primera posición, buena. Pablo, le dieron un golpe de costado Engancho, ¿no? Engancho al hígado. y le entró de costado fuerte y es pantalla, sí. Ahí se tiene que desprender un poco antes el que tiene la pelota del Valencia cuando no te proponen empuje. Estuvo inteligente la defensa de Pozuelo. Le dieron una linda torta a Pablo. ¡Arriba, Pablito, dale! ¡Con todo, amigo! Va a ser melee para Pozuelo, fuera de las 22, con un buen campo para atacar. Tiene buenas manos. Los backs de Pozuelo tienen buenas manos. Esta melee es fundamental. A ver, Camión, cómo responde. Está lista la defensa de Valencia también. ¡Tacle, gato! ¡Tacle, Vicente, dale! Se reinicia la melee. Melee. Bien, bien. Explota para arriba. Pasa al 9, buena. Están bien parados. Bien, buenos tackles. Bien Jamie, bien Chino. Está bien la defensa del Valencia de momento. Ajá, no sé si la quería por ahí el loco. Puede ser pescada, ¿eh? Ay, no. Lo sacaron bien. A ver qué pasó. No sabemos qué pasó. A ver. Seguramente golpe de castigo, no sabemos por qué. Pero, a ver qué pasó. Ahí. Seguimos con uno menos nosotros, ¿no? Sí, por el momento sí. A ver. Está Pablo en el piso, lo está viendo el fisio. Duro golpe al costado, no sé, la costilla o... Para Martín Poveda. Sí, sí. No sé
qué tiempo le queda a la Marida. Está Robin afuera esperando para entrar. Van a ir a palos Pozuelo. ¿Cómo va España contra Fiji? Va 15-14 gana España. Patada adentro. 3 puntos para Pozuelo, marca el 15. Y el partido que queda 37-31 para el Valencia. 37-31. Hay cambio en el Valencia. Y vuelve Robin, vuelve la amarilla. Valencia vuelve a tener 15 en el campo. Se prepara también Martín Poveda para ingresar, a ver por quién ingresa. Todavía no lo cantaron. Vamos a ver. Se prepara el Chino para patear esa salida. Patada alta al fondo. Dale, Jamie. Recibe Pozuelos. Buen placaje del Valencia. Buen placaje de Robin que recién entra. Pozuelos ataca ahí cortito con una célula de forward. Va a buscar seguramente la patada larga. Va la patada. Orbaneja que recibe. Ataca afuera. La tiene Chino. Chino va con la patada. Patada al fondo que pica y sale. Buenísima. Buena patada. Vamos a ver esta tucha a favor de Pozuelo. Hay otro cambio. Sale Pablo. Sí, va a salir Pablo, está golpeado. Sale Pablo, pasará Fatan a la tercera línea y entra Martín Poveda a la segunda a meterle kilos, combate y guerra. ¡Dale, Can, dale! Buen partido de Pablo, Vamos, intenso. Chicago, dale. Le tocó entrar casi desde el inicio por Gasol, hizo un muy buen partido. Sale un poquito golpeado, esperemos que no sea nada grave. Ahora vamos a ver esta touch. Touch al fondo, que pasa de largo, la recibe Alex, ataca. Axel, perdón. La levanta Camión, sigue avanzando. El balón va para atrás. Juegan. Bien, Cam. Can que va de costado. Balón al piso. Y para adelante. Cosas que, bueno, no sé. Decisiones. Estos son los pequeños detalles que el Valencia tiene que evitar. Para adelante, siempre para adelante. Como nos enseñan en Claro. S6, ¿no? Tenemos de lineman de este lado Pablo Caselas. Conocido. Gran árbitro argentino. Se vino a vivir a Barcelona hace un año y está de a poquito escalando. Gran árbitro. Es free kick para el Valencia ahora. Lo mismo. Le cobró por aflojar. La tiene Mati Vila. La va a jugar. Es free kick. La tribuna pensaba que era otra cosa. Salga por favor el placador, señores. Oh, Dios. Muy pasado Avi. Va a ser Melé. Se vuelve loca la gente. ¡Buen tackle! ¿A dónde vas? ¡Buen tackle del Chino! Correcto, estamos jugando. A poner un poco de orden, dijo. A ver, acá se hace lo que yo digo, hermano. Llévate esa. Tenemos acá a la vista Me dice, Alex, el hijito del Chino. Es me muy dicen parecido. que el Chino va al frente como canastito de bicicleta. Algunos días trae. ¿Eh? Algunas vidas tiene que traer.
Dale, Adri, carajo. Nos soplan acá que España va ganando 33-31 a Fiji. Entró Royce. Entra Adri Roch. Por Pablito Aragó, seguramente. Hay ventaja para el Valencia. Golpe para el Valencia. Y yo, ¿sabes qué? La animal. Y a definir el partido, macho. Gémonos de embromar. Palo. 3. Todo 3. 3 puntos no está mal. Es mala, pero no tan mala. Muchas leyendas del Valencia mirando el partido desde la grada. Ex campeones de ligas. Ex subcampeones de Copa del Rey. Sentirrayas. Hablando de Copa del Rey, ¿hace cuánto que el Valencia no jugaba una Copa del Rey? Ah, ¿no sabés? Me mataste. Hace 25 años que el Valencia no juega una Copa del Rey. Mirá vos, yo no había nacido. La edición 2000-2001. Se prepara el chino. Mete suspenso el chino. Mira los palos, mira la pelota. Chinito. ¡Adentro! ¡Vamos, chino, carajo! Chino, vamos, ¡Vamos, Valencia! ¡Vamos, Valencia! ¿Cuánto es el máximo MVP que se puede juntar por temporada? No sé cuántos valen. No sé. ¡Vamos, a jugar en su campo ahora! Salida del Pozuelo. Recibe Cam. Se la da al gato. Salimos tranquilos. Buena patada del gato. Va a ser entre las 40 y las 22. Touch para Pozuelo. Camión está sentido en el piso. Calienta el horno el 17 de Pozuelo. Yo le pediría que saque una margarita, por favor. Una de musa. Sí. Próximo partido de local, podrías traerte unos churritos. Unos churros, ¿no? Qué bien. Sí. La semana que viene el Valencia juega contra Guernica en Guernica. Partido difícil. También partido de Copa del Rey. Propone el line touch de 5 Pozuelo. Ah, mirá la que mandó. Aseguró. Ni siquiera una pizza largó, un entrante fue eso. Martín Poveda. Un copetín. Sí, un copetín. Ah, la pescó Martín, ¿eh? ¡Claro que sí! ¡Bravo, Martincho! ¡Bravo, Martincho! 10 más por hablar. Muchas gracias, chicos. Muchas gracias. ¡Animal! El árbitro frena el tiempo, lo va a llamar, pues sigue dejándose. ¿Cómo? Nos dice la tribuna, ¿cómo le dicen al 18 de Pozuelo? Pared mal pintada. No. Muy buena patada. Nos vamos al line. Vamos el Valencia. Va de Charabi. Touch para Valencia, un poquito fuera de las 22. Sí, touch completa. A ver si... Tuchimol. Tuchimol, se queda Martín Poveda de medio de melee. Entra una pelota del otro lado. A los espectadores de la Generación de Cristal o Woke les pedimos que cambien de canal. ¡Ay! Un poquito pasada. Uy, le pinchó al jugador de Pozuelo. Quedó en el piso. Hay un jugador sentido. Sí. Quedó con la pierna estática. El número 4 de Pozuelo. Va a ser melee para Pozuelo. Hay 2 jugadores en el piso.
Frena el tiempo el árbitro. Sí, una contractura, ¿eh? Parece que es Sí, una sí, contractura. gemelito. Águila 10, Águila 10. ¿Cómo? Águila 1, Águila 1. Está detenido el tiempo. Número 4 de Pozuelo, sentido. Álvaro Pérez. Esperemos que no sea nada grave. Se la calambró el gemelo, parece, ¿no? Fuerte. Sí, sí. Ahí lo vemos al fisio haciendo su trabajo. Pero bueno, también jugadores calentando en el banco de Pozuelo por las dudas. El Valencia hizo todos los cambios, ¿no? Queda mi Pirro en el banco. Después sí, ya ha metido a todos los jugadores. ¿Quién te gustó del Valencia, Mauri? Jere me gustó, Chino me gustó. Creo que todos jugaron un buen partido, pero hubo por lo menos esos dos jugadores me gustaron mucho. ¿A quién le das el MVP del partido? Votá. Y me quedo con Jere. Soto, ¿a quién le das el MVP? Yo me quedo con el chino. A ver, ¿a quién le das el MVP? Al chino. 2 votos para el chino. 1 voto para Jere. Hay que votarlo a Jere porque el padre nos dijo que nos traía Fernet, por eso. O sea que defino yo. Yo lo voy a votar a... Tu voto vale doble, ¿eh? Esta melé es muy importante. Estamos a 9. Tienen que marcar 2 veces para ganar Pozuelo. Estamos a 9, 40-31. Deben quedar 5 minutitos. Buena melé, buena melé. Ah, bueno, para mí al revés, pero bueno. Le cobra al número 1 que se cruza a Camión. Cruza Camión, número 1 que se cruza. Faltó hacer la alineación de balanceo. Sí, sí, sí. A mí me gustó Cameron, la intensidad que le puso. Mucha lástima la amarilla que le sacan. Queda la pelota adentro, tremendo acción de Adri Roch. Axel. Pase, Vicente, qué pase que tiene ahí, Javi. Bueno, qué valiente que es Jamie para ir al contacto. Se tira con todo. Error del Valencia. Una pelota sin mucho riesgo. Buen tackle de Martín Poveda. Sí. No, es golpe de castigo. Es golpe. Tremendo tackle de Martín Poveda que lo dio todo, ¿eh? Me gustó Axel. Bastante intenso. Bueno, obviamente el chino jugó muy bien. Obviamente Jerez jugó muy bien. Va a tirar a palos. Va a buscar el bonus, Pozuelo. No sé cuánto queda por ahí. Va a buscar esa y le queda una más para ensayar. No es mala. Decisión inteligente de Pozuelo. Quedan... ¿Cuánto queda de tiempo? No, no sabemos. ¿Sí? ¿O estás mintiendo? A ver, están hablando ahí con los delegados. Bastante protagonista el delegado de árbitros, ¿no? Sí. No quiere contestar Mauri, políticamente correcto. Sí. Hay uno que tiene que poner paño frío al asunto siempre. Hay que hacer frío. Se viene Emi Pirro a la cancha.
su debut en Copa del Rey. Entra Emi Pirro. ¿Quién salió? Johan sale. Johan Demetrius Van Staden García. Dale, Valencia, dale. A buscar esto, dale. Es andaluz Johan, ¿no? De Granada, más precisamente. Tiene acento andaluz. Como toda la S. Salida muy importante. A ver si la vamos a buscar con todo. Buena patada del chino. Grita la gente. Buena recepción de Pozuelo. A ver si taqueamos. Buen tackle de Robin. Que salga, que salga. Si total la tiene que dejar adentro, si sale. Buen tackle de Poveda. A ver, Cameron está ahí al acecho. Muy bueno. ¡Vamos, camión! Una avivada de camioncito. Contrarraqueando cuando el 9 la iba a sacar. Melé para el Valencia, muy importante. Y Melé decisiva. Sí, decisiva totalmente. Emi Pirro en la primera línea, pilar izquierdo, camión a la derecha. Qué presión Emi, la primer melé de élite, decisiva en un partido de Copa del Rey. ¡Dale, Emiliano! Sí, señor. Vamos a ver esta melé. Ya seguimos con el chat que está explotando. Hay alfajores, están ofreciendo de todo. Pero bueno. ¿Qué ofrecen si gana Jere? ¿Qué ofrecen si gana el chino? Defino yo, a ver, ¿qué me convence? Emi Pirro, jugador formado y criado en la casa. Va un poquito para atrás. Va a ser golpe para el Pozuelo. Fatan le hace... Están acariciando ahí los chicos. Más lejos. Patea, buena patada de Wayne. Mitad de cancha, touch para Pozuelo. Queda poco tiempo. Pero no hay nada dicho acá. 40-34. Sí. Partido de básquet. Si alguno mete un simple, un triple. Era importante ir arriba en esta touch. Tenemos altura todavía en el campo. Calienta el horno. La recupera. ¡Ay, qué suerte! Sube bien arriba la defensa del Valencia. Buen tackle de Cam. Buen tackle de Robin. La pescó Robin, ¿eh? ¡Ay! Buenos tackles ahí del Valencia. ¡Tremendo, Pirro! ¡Tremendo tackle de mi Pirro! ¡Vamos, Chino! ¡Buena, Chino! ¡Bien, gato! Ahí ayudando en el tackle. Salí, Chinito. ¡Mira adelante, camión! ¡Mira adelante! Otro tackle de Emi. Bueno, sale fuerte igual. Dale, Emi, dale. ¡La robó camión! ¡Se robó la gasetita! ¡Mirá lo que hizo! ¡No, me muero! ¡Dale! ¡Tomá! ¡Vamos todavía! Traición de ¡Qué Valencia. lindo! ¡Qué lindo! ¡Qué galletita se robó camión! Y salió corriendo riéndose. ¡Gracias, Cami! Tremendo las manos, el chino, Adri Roch. Cambio de paso. Sí. Más que camión es un deportivo, es un Ferrari. Tremendo. Un Mustang. Un broche de oro para un gran primer tiempo del Valencia. ¡Animal! Tremendo trae de Adri. Palo. Terminó el partido. Ganó el Valencia, señores. Partidazo de los dos equipos. Y las votaciones me parece que va para Jere. Ofrecieron salame, alfajores, fernet. Un aplauso para Jere, jugador del partido. Bueno, gente, gracias por haber estado del otro lado. Le mandamos un saludo muy grande. A toda la gente de Pozuelo también, que tengan un buen regreso. Y nos estaremos viendo el próximo partido de local. Sí, totalmente. Muchas gracias a todos. A los que no les gusta, ya saben, pueden bajar el volumen o cambiar de canal. Y bueno, tremendo partido de Valencia. Esto es para divertirnos. Claro. A los sensibles que vayan al psicólogo. Un abrazo grande para todos. Nos vemos en la próxima.